Pongo a grabar. Bueno, ahora sí ya estamos todos. Decía, acá entre nosotros podemos hacer una convención cualquiera, ¿sí? Ya hay algunas que las podemos aprovechar. Son como el poner la manito para hacer una pregunta. Nadie la usa, ¿sí? Nadie la usa. Y sin embargo, pueden igual intervenir, ¿sí? Pero si yo le dijera, bueno, usen la manito, bueno, es una convención. Pero, digamos, es un código muy sencillo y no hace falta usarlo hasta el punto de que, bueno, cualquiera interrumpe y cualquiera puede hablar, digamos, ¿no? Y yo lo admito como convención para nuestra comunicación que tenemos acá. Podría ser distinta, por ejemplo, yo podría poner la mano así, ¿no? Supongamos al revés, ¿no? En lugar de poner de que ustedes levanten la mano, poner la mano así para que no me interrumpan, ¿sí? Y eso es una convención, ¿sí? Pero nos ponemos de acuerdo entre nosotros y decimos, bárbaro, está bien, hacemos así. Listo. Entonces, cuando yo bajo la mano, me pueden hacer preguntas. Eso es una convención, pero es un acuerdo voluntario. La lengua no funciona de esa manera, ¿sí? La lengua no funciona de esa manera. Es un signo arbitrario igual, ¿sí? Pero también es convencional. Por eso yo les decía, cuidado con utilizar eh, arbitrario y convencional como eh, sinónimos exactos para la lengua. Si lo quieren usar, estaría bárbaro, pero tienen que explicar esto, ¿sí? Cuanto más puedan explicar, mejor, porque así queda claro que no se interpreta, porque creo que algunos todavía por algunas sugerencias que han aparecido en el chat, piensan que las personas eligen los signos o hablan como quieren. Otros no, otros insisten con el tema de que la lengua es impuesta, y eso está un poco mejor, digamos, ¿no? Una convención también puede ser impuesta, ¿sí? Pero también puede ser fruto de un acuerdo voluntario. En el caso de la señal de tránsito, por supuesto, sería mucho más complicado. Generalmente se trata de una decisión que se toma desde un nivel de gobierno hacia los ciudadanos, pero las señales de tránsito cambian con el tiempo, no son las mismas ahora que hace 100 años, ¿sí? Han cambiado con el tiempo, pero cuesta cambiarlas porque justamente algo parecido a lo que pasa con la lengua, si se cambian a cada rato las señales de tránsito, justamente los transeúntes tendrían que aprenderlas continuamente y eso es un trabajo innecesario. Por eso hay muchas señales de tránsito que se mantienen durante mucho tiempo y quedan antiguas, quedan anticuadas, ¿no? Hay muchos signos que se utilizan en códigos específicos ultramodernos que quedan anticuados, por ejemplo, ¿no? Si van al celular, van a ver que la aplicación de teléfono tiene un tubo de teléfono. ¿Dónde vieron un tubo de teléfono ustedes? Parece que ustedes ya no conocen lo que es un tubo de teléfono en general, o si lo han visto, bueno, lo han visto de casualidad porque les quedó un teléfono fijo en la casa, pero ya no hay tubos de teléfono. Y sin embargo, se sigue usando eso. Incluso en muchos programas de computadora se usa como signo para guardar, ¿sí? Un disquete. Y allá hace muchos años que no se usa el disquete, ¿sí? Pero hay como una inercia semiótica, algo así ya lo llama Humberto Eco, inercia semiótica en el sentido de que, bueno, si la gente ya está acostumbrada a utilizar estos signos, y bueno, mejor sigámoslo usando, porque ya está acostumbrado. Eh, Sí, sí, es impuesta, claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y es preexistente, eso también es una palabra clave. Preexistente es una palabra clave. Pero insisto, con el hecho de que los signos en general tienden a persistir y a durar, porque, claro, cambiarlos tiene un precio, tiene un costo, hay que aprenderlos, ¿no? Cuando aparece una nueva red social, puede ser que aparezcan nuevos signos que se utilizan en esa red social y que se aprenden fácilmente, tampoco es nada del otro mundo, pero también puede ser que lleven a errores, ¿no? A errores en el uso, porque no está claro cuál es el código. A veces aparece el significado con una palabra, como puede ser guardar, por ejemplo. Bueno, bárbaro. Entonces en castellano lo sabemos que es guardar. Y si no, aparecía en inglés.
Ahora, si vamos a un sitio ruso, bueno, no sabemos, ¿sí? Más vale el disquete. Si aparece el disquete, sabemos que es para guardar. Pero si aparece la palabra guardar en ruso, no vamos a saber qué significa para guardar. Pero qué sé yo, por ejemplo, en Instagram hay una serie de iconos abajo, que son signos, va, quiero decir, ¿no? Que, bueno, se pueden utilizar para mandarle a otra persona, ¿no? Entonces, a un amigo le pasó que le mandaba siempre fueguito, ¿no? Mandaba el fueguito. Porque le parecía gracioso, qué sé yo. No sé, qué sé yo, mandaba fueguito por mandarlo, porque aparte es el primero que aparece, ¿no? Hasta que le dijeron, no, mirá, el fueguito no te conviene mandarlo porque significa tirar onda. Entonces, la persona que se lo está mandando lo va a interpretar de esa manera, como que le estás tirando onda. Entonces, mejor no le mande fueguito, ¿sí? Mandale algún otro. El corazoncito puede ser que es más débil, ¿no? Que es más simpático, pero no es fueguito, ¿sí? Entonces, ese mi amigo dejó de mandar fueguitos. Bueno, imagínense quién era mi amigo, ¿no? Uno tarda, obviamente, en aprender, porque no dice en Instagram eso, ¿sí? No lo dice. En otros casos sí aparece el significado abajo, pero si aparece en otro idioma sonamos. Entonces hay también, digamos, cosas códigos que hay que aprenderlos sobre la marcha y cambian rápidamente. Pero otros códigos no. Los códigos se mantienen hasta cierto punto y más o menos van significando generalmente lo mismo. Bueno, el caso del corazoncito, por ejemplo, también, ¿no? Tiene cierta utilidad. Después, también hay corazones de distintos colores, ¿no? No en Instagram, pero bueno, en otros lados se puede usar corazones de distintos colores, justamente para no mandar el corazón rojo, que es más fuerte que mandar un corazón violeta o amarillo, negro, etc. Bueno, todo eso se aprende rápidamente, ¿sí? Se puede aprender rápidamente. A algunas personas les cuesta más, ¿no? A los viejos nos cuesta más. Entonces, nos mandamos ese moco de mandar fueguito a todo el mundo. Sin ningún éxito, por otro lado, ¿no? Pero digo, mandar el fueguito y quedar mal. Pero en otros casos, si eso cambiara de un día para el otro, bueno, todos tendríamos problemas, ¿sí? Porque cambia de un día para el otro, justamente, y habría que aprender de vuelta cuál es el código de tirar onda o de cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, eso pasa también con cualquier otro tipo de signo que no sea la lengua, y que en este caso es relativamente convencional en la medida en que hay cierto acuerdo para el uso, ¿sí? Pero cierto acuerdo, porque tampoco nos han preguntado en particular si el fueguito servía para eso o no. Me refiero, cuando digo acuerdo, y acuerdo tiene que estar todo el mundo de acuerdo, ¿sí? Para que sea estrictamente convencional en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, eso pasa poco, digamos. En general los códigos no son producto de un acuerdo. Siempre hay alguien que lo impone a otro, ¿sí? Una instancia que se la impone a otro y el otro la acepta, con mayor o menor, no sé, aquiescencia, porque si es un programa, bueno, obviamente, o una red social, uno lo acepta. En otros casos puede no aceptar ese código y entonces no utilizarlo. Pero si no lo utiliza, puede, bueno, ser sancionado, no poder comunicarse, bueno, etcétera. Hay determinado tipo de sanciones. Lo mismo que la lengua cuando uno usa mal la lengua, justamente por lo que decían recién, al ser impuesta, ¿sí? Si uno no utiliza las reglas correspondientes, no se puede comunicar. Por lo tanto, va a ser sancionado de diversas maneras, ¿no? De diversas maneras, ¿sí? Cuando Saussure habla de las reglas de cortesía, ¿sí? Está pensando en esto también. Las reglas de cortesía, que significan simplemente cómo se saluda a la gente, ¿no? Con qué gestos se saluda a la gente, cómo dice no o sí, quién va adelante o quién va atrás, quién pasa adelante en una puerta, ¿no? Si pasan primero las damas y después los caballeros, ¿no? Cosa que ya ahora no funciona de esa manera. Sí hay que agacharse para indicar humildad hacia el otro, o si agacharse significa humillación y derrota. Bueno, esas son reglas de cortesía y son culturales, ¿no? Son culturales y por lo tanto codificadas y arbitrarias, porque un mismo gesto puede significar de manera distinta en distintas culturas, ¿sí?
Y entonces, bueno, evidentemente hay que respetarlos en esas culturas, porque si no hay una sanción que puede ser una mala interpretación, como la lengua, o puede ser algo mucho más grave, ¿no? Como en el caso de, bueno, de algunos países de árabes o de Medio Oriente, donde las mujeres, bueno, no pueden ir a determinados lugares, no pueden mostrar los hombros o la piel en general, o los hombres, por supuesto, no pueden dirigirse hacia las mujeres, ni siquiera para saludarlas, ¿sí? Bueno, ahí ya las sanciones son un poquito más graves, ¿sí? No es solamente decir, no, no le hables, no, uno puede ir en cana, ¿sí? Directamente. Entonces, bueno, esas reglas de cortesía se refieren a costumbres de relaciones que tienen determinado significado detrás, ¿no? Significante, significado, ¿sí? Ahí hay sanciones de otro tipo. Pero la no comunicación ya es una sanción bastante grave, ¿sí? Por ejemplo, en un parcial, ¿no? O sea, si escriben mal un parcial, y bueno, está mal, lo van a reprobar. Es una sanción relativamente grave, tampoco es que van a ir en cana, ¿sí? Pero, bueno, es fulero, ¿sí? Es feo eso. No poder comunicarse, no saber escribir o no saber expresarse oralmente de manera precisa, ¿no? De manera correcta. Pero ahí digamos que la sanción es básicamente la no comunicación. El otro no me entiende. Si el otro no me entiende, ¿para qué le hablo? ¿No? Es un problema. Por eso no podemos elegir los signos. Están impuestos, como bien han dicho varias veces. La lengua está impuesta, y sí, está impuesta, y gracias a eso podemos comunicarnos, ¿sí? En la realidad, por supuesto, es mucho más difícil que lo que dice Saussure, ¿no? La comunicación es imposible, ¿sí? Directamente, ¿no? Pero para el psicoanálisis, por ejemplo, no hay comunicación, no existe tal cosa, no hay comunicación posible entre las personas, ¿no? Pero bueno, es el otro extremo. Para los que estudian psicología, ya lo van a entender por qué pasa eso. Pero bueno, Saussure es optimista en todo caso. Bueno, pasamos a otro tema antes de que se nos vaya la hora así volando, como para poder terminar Saussure, por favor, porque nos falta solamente paradigma y sintagma y sincronía y diacronía. Si quedamos en si no vemos alguno de esos dos, no, nos queda sin verlo, pueden ver el video correspondiente porque es muy breve y muy fácil. Pero veamos el caso de sincronía y diacronía, que es mucho más sencillo. Hay dos ejes para estudiar la lengua, dos ejes además propios de la lengua, que son el eje sincrónico o la sincronía y el eje diacrónico o la diacronía. La diacronía es sencillo, lo hemos visto incluso en la primera clase, no con esa palabra, que tiene que ver con la historia de la lengua, con la evolución, con el cambio, ¿no? Es tomar la lengua en su extensión en el tiempo. Aquello que Saussure estudiaba efectivamente y que sus contemporáneos también estudiaban, ¿no? La lengua históricamente. Eso es el eje diacrónico, que en realidad se dibuja de manera vertical, ¿no? Eje diacrónico. Y es un estudio posible, se puede estudiar la lengua en su cambio, ¿no? Lo que estamos hablando recién de la mutabilidad, cómo cambia la lengua. Hay ciertas reglas, sí, hay reglas diacrónicas, no siempre se respetan, pero los que estudiamos este tipo de cosas hemos estudiado cómo las palabras del latín se convirtieron en palabras en castellano. Hay ciertas reglas que no siempre se cumplen, pero hay ciertas reglas y eso es un estudio diacrónico, ¿sí? Porque una palabra en castellano tiene un diptongo, ¿sí? En latín no lo tenía. Bueno, porque era una vocal larga y la vocal larga da un diptongo. Bueno, ese tipo de cosas es un tipo de estudio diacrónico. ¿Y qué pasa con el estudio sincrónico? O con la sincronía, o con el eje sincrónico. Ese es un eje que se representa de manera así horizontal porque es un momento de la lengua tomado como estático, como, digamos, si la diacronía es dinámica, la sincronía es estática. Es un momento, ¿sí? No un momento, digamos, tomado como si fuera un segundo. Puede ser un siglo, pueden ser 20 años, puede ser 10 años, puede ser más largo incluso todavía, pero como si no estuviera cambiando la lengua, ¿sí? El ejemplo más obvio es el castellano actual, ¿sí? El castellano actual implica un eje sincrónico, ¿sí?
Si tomamos el castellano de Cervantes, ¿no? Hace varios siglos, es otro eje sincrónico, el castellano de Cervantes. En literatura, muchas veces hay que estudiar los ejes sincrónicos para saber cómo se relaciona cada escritor con la lengua de su tiempo. Si utiliza la lengua de su tiempo, si la cambia, si introduce variantes, ¿no? Creativas, o si la deforma, o si la utiliza tal cual es, o si utiliza las variantes más cultas o más populares, etcétera. Pero eso es un estudio sincrónico. Y el ejemplo más básico y más claro de esto es cuando uno va justamente a estudiar una lengua extranjera, porque tiene que viajar, porque tiene que trabajar, porque le gusta, qué sé yo. Estudia una lengua extranjera, inglés, ruso, francés, cualquiera. Estudia la lengua en su estado actual, que es sincrónico, para poder hablar tal como se habla ahora, en francés o en ruso, ¿sí? Y eso es un eje sincrónico. Por supuesto, si uno estudia de manera profesional, digamos, para ser profesor, por ejemplo, ¿no? Para ser profesor de inglés o para ser profesor de ruso, seguramente va a tener materias diacrónicas, es decir, que va a estudiar la historia del ruso o la historia del inglés, ¿sí? Son materias eh, casi secundarias, si se quiere, generalmente aburridas por ahí, depende, bueno, cada uno lo usa de determinada manera. Cuando uno estudia castellano, también estudia la historia del castellano, en realidad, ¿no? Debería estudiarse, va, en el secundario debería estudiarse la historia del castellano, pero bueno, no siempre se hace. Pero eso es diacrónico. A Saussure lo que le interesa, lo que más le interesa en esta dicotomía, ¿no? Entre estos dos polos, no, el futuro de una lengua no, ya lo hemos visto al principio, ¿no? El futuro de una lengua no se puede estudiar porque todavía no ocurrió. Se pueden prever ciertas cosas, ya esto lo hemos visto en otra clase anterior, se pueden prever algunos elementos, pero muy, muy puntuales y no se puede tener ningún tipo de seguridad, simplemente por la razón eh, muy obvia, si se quiere, casi de sentido común, de que el futuro no existe y no se puede prever en ningún caso, digamos, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Históricamente hablando. Y la lengua es parte de la historia. Pero digo, Saussure lo que toma como su objeto de estudio es el eje sincrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente en el eje sincrónico, al estar la lengua detenida en el tiempo, se pueden ver mejor sus relaciones. Si está cambiando, ¿sí? Esas relaciones son más complicadas. ¿Sí? A él lo que le interesa es ver, estudiar la lengua en sus relaciones, las relaciones mutuas de sus elementos, que son los signos, por supuesto, y las reglas válidas en ese momento. ¿Sí? Las reglas diacrónicas son también importantes, pero bueno, no son las que él prefiere. Prefiere estudiar las reglas sincrónicas. Ahí él hace una metáfora muy interesante, hace varias metáforas, léanlo, pero hace una que es muy interesante, que es la partida de ajedrez. Y él dice, la partida de ajedrez, ¿no? Del principio al final, es un eje diacrónico, efectivamente, porque transcurre en el tiempo y va cambiando, ¿no? Va cambiando el tablero. Se van comiendo piezas, bueno, van quedando menos piezas, qué sé yo, hasta que uno gana o empatan. Pero cada tablero por separado, cada momento por separado donde ningún jugador está moviendo la pieza, es un eje sincrónico, ¿sí? Esa es una metáfora que usa para entender la diferencia entre ambos ejes. Incluso es muy común, si ustedes, no sé, en algún momento han tenido afinidad con el ajedrez o si usan ajedrez, o si les gusta, hay problemas, se estudia a través de problemas, por supuesto se estudian partidas también, ¿no? Si se estudia la partida completa es diacrónico, pero a veces se estudian unos problemas que son un tablero donde están las piezas dibujadas y uno tiene que imaginar cómo sería el mate en 3 jugadas o en 4 jugadas, ¿no? Las blancas dan mate en 4 jugadas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aparece un tablero en un estado sincrónico, ¿sí? Uno tiene que imaginar, ahí sí, como preguntó recién la compañera, tiene que imaginar el futuro, ¿sí? Pero bueno, lo puede imaginar en la medida que puede mover las piezas para solucionar el problema, ¿no?
que se plantea para aprender a jugar mejor, por supuesto. Ahora, la historia de cómo se llegó a ese tablero no tiene ninguna importancia, ¿sí? Tiene importancia solamente lo que hacemos a partir de ese tablero. Las piezas se relacionan entre sí, tienen distinto valor entre sí, según estén situadas en el tablero, y cuando se mueve una pieza, cambia todo el tablero. ¿Sí? Recuerdan que eso lo habíamos hablado antes, el sistema tiene relaciones entre sí que son muy estrechas, y al cambiar una parte de ese sistema, el sistema tiende a cambiar también. Acá lo que pasa es que no es que cambia el sistema del ajedrez, pero sí cambia la partida. Cambia la partida totalmente cada vez que alguien hace un movimiento, porque todas las piezas dependen de cada movimiento que se haga, ¿sí? Pero mientras nadie toca el tablero, ese tablero es un estado sincrónico, ¿sí? Es decir, estático, sin dinámica y sin historia. Por eso, en el caso de estos problemas que uno hace, digamos, para aprender a jugar mejor o para entretenerse, qué sé yo, no importa cómo se llegó hasta ahí, no tiene importancia cómo se llegó hasta ahí. Por ahí hubo errores, por ahí hubo genialidades, no importa cómo se llegó hasta ese momento. Pero sí importa cómo están situadas las piezas en ese momento, es decir, el estado sincrónico, no el diacrónico. Ahora, cuando uno mueve una pieza, por supuesto que cambia hacia otro estado sincrónico. Entonces, la diacronía puede imaginarse como una sucesión infinita de sincronías, ¿no? Como si las sincronías fueran capas superpuestas que, por supuesto, tomadas temporalmente, forman una diacronía, ¿sí? Otra imagen que es mucho más interesante, digamos que no para nosotros quizás, pero que yo aplico en otro contexto, en otra materia, sería un fotograma, ¿no? Un fotograma de una película. Ahora, por supuesto, no hay fotogramas, pero se pueden aislar algo parecido a fotogramas, ¿no? Pero bueno, cuando había una cinta de celuloide, obviamente un fotograma era un cuadradito, ¿no? Donde había una imagen. Esa imagen es un estadio sincrónico. Uno puede trasladarlo igual a una pantalla quieta, ¿no? O a una toma sin movimiento, ¿no? Cuando uno está viendo una película, la puede parar, y ahí cuando la para es una sincronía. Pero por supuesto la película está hecha de infinidad de tomas. Bueno, infinidad no tantas, pero hay muchas tomas, ¿sí? Cientos y cientos y cientos de tomas y miles de fotogramas, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa sincronía unida a otra va formando una diacronía, sin duda. La película es diacrónica en su totalidad, pero está formada por pequeños momentos que son sincrónicos. Y de hecho uno cuando analiza una película, analiza la totalidad, sin duda, pero muchas veces tiene que analizar una toma en particular o un fotograma en particular, ¿sí? Porque es especialmente significativo, etcétera. No importa. Pero después, por supuesto, tiene que analizar toda la duración de la película, ¿sí? No puede aislar una parte de todo el resto de la película. La aísla solo para analizar, ¿sí? Pero funciona de la misma manera, ¿sí? Esto no es una metáfora de Saussure, porque obviamente en su época el cine todavía no era tan importante, pero sí existía, ¿no? Bueno, este es el tema de sincronía y diacronía. Y veamos entonces ahora sintagma y paradigma, que sería el último tema. Ya recuerden que para la clase que viene vamos a ver lo que sería en el campus el tema 2, que es Bakhtin, que es un artículo que se llama El problema de los géneros discursivos, ¿sí? Vayan leyéndolo si quieren, hay también en material de apoyo, etcétera. No hay videos míos, pero sí hay material de apoyo hecho por toda la cátedra. Eso lo vamos a empezar la semana que viene, vamos a tardar 2 clases probablemente, y entra el parcial seguro, ¿sí? Pero bueno, se los adelanto ahora por las dudas que se me corte, porque no me avisa, y entonces, bueno, se los voy diciendo a partir de ahora que vayan tratando de leer. También hay una guía de actividades para eso, así que no se dejen estar, porque además es importante comparar a Bakhtin con Saussure,
no es toda una comparación, pero hay una parte importante en que Bakhtin se opone radicalmente a Saussure. Es decir, dice lo contrario de Saussure, y esto es muy importante entenderlo, pero para eso hay que entender a Saussure, después entender a Bakhtin y después entender por qué se opone, con qué argumento se opone. ¿Sí? Así que les adelanto esto para que lo tengan en cuenta y no se atrasen demasiado en la lectura. Bueno, paradigma y sintagma. En realidad, lo que dice Saussure, lo que plantea en este caso, es la, dos formas de relación entre los signos, que la llama relación sintagmática y relación asociativa o paradigmática. La relación sintagmática es muy sencilla, bueno, las dos son muy sencillas en realidad. La relación sintagmática implica que es un signo detrás del otro, es decir, más de uno, ¿no? Pueden ser muchos, ¿no? Como una especie de línea que se llama sintagma, ¿no? Un signo detrás del otro. ¿Recuerdan la linealidad? Bueno, el sintagma de alguna manera remite a la linealidad del signo, ¿sí? Un signo va detrás del otro. No es el ejemplo que él elige, pero para entenderlo, porque después también lo vamos a usar para Bakhtin, el sintagma más obvio es la oración. Una oración es un sintagma, pero bien entendido esto, porque es muy importante para después, la oración como estructura posible, virtual, ¿sí? No como una oración realmente dicha o escrita por alguien, porque eso se llama enunciado. Y es otra cosa completamente distinta, pertenece al habla, ¿sí? Ya lo sabemos, en realidad lo sabemos de entrada, pero lo recuerdo porque son consecuencias de cosas que hemos visto las primeras clases. ¿Se acuerdan que yo les decía, ojo, que todo lo que vemos tiene consecuencias después? Bueno, sí, la oración quiere decir que es una estructura posible en la lengua, pero todavía no real, porque cuando se realiza, es decir, se ejecuta individualmente, ya se transforma en un hecho de habla y no nos interesa en principio. Vamos a ver que sí, por supuesto, para Bakhtin solo interesa lo que Saussure llamaría el habla, pero él no lo llama habla, lo llama de otra manera. Ahora, que quede claro entonces que el sintagma es un signo detrás del otro. En cambio, el paradigma o el resultado, digamos, de la relación asociativa tiene que ver con también dos o más signos que se relacionan justamente por asociación, es decir, por algún elemento que tengan en común, tanto en el significado como en el significante. Pueden ser sinónimos, por ejemplo, ¿no? Un paradigma de sinónimos puede ser caballo, corcel, equino, matungo, burro y más. Si quieren agregar más sinónimos de caballo que conozcan, eso es un paradigma, ¿sí? Por el significado. Otro significado puede ser todos los verbos de la primera conjugación, es decir, que terminan en ar, ¿no? Ahí tenemos un paradigma por el significante, pero que también de alguna manera remite al significado, ¿no? Pero más que nada es por el significante, ¿no? Cantar, amar, pintar, jugar, bailar y todo lo que se les ocurra, ¿sí? Son todos verbos de la primera conjugación. En castellano terminan en ar, la segunda termina en er y la tercera termina en ir. Son todos paradigmas, ¿sí? Todos paradigmas. Pero se pueden formar paradigmas de cualquier cosa. Es decir, se pueden formar paradigmas de palabras que empiezan con pre, con post, con para, o que terminan con miento, o con sion, o con ansa, que es uno de los ejemplos que da Saussure, ¿no? ¿Cuántas palabras terminan en ansa? Bueno, no se sabe, pero muchas. Templanza, esperanza, cobranza, gobernanza, ¿no? Eso es un paradigma, ¿sí? Palabras que terminan en ansa, con Z, ¿no? Anza, con Z. Bueno, eso es otro paradigma. Y entonces, ¿qué pasa? Estos paradigmas, en realidad, en el fondo, se entrecruzan,
¿no? Porque cualquier signo puede formar parte de varios paradigmas, porque la palabra o el signo pintar, pintar puede armar un paradigma, como decía recién, de verbos terminados en ar, ¿sí? Otro paradigma de familia de palabras, ¿no? Pintar, pintura, pintor, pinturería, se pintarrajear, qué sé yo, o incluso pincel, balde, pintura, bueno, ¿no? Todo eso. O también de, por ejemplo, un paradigma de artes, pintar, bailar, escribir, dibujar, filmar, etcétera. ¿Sí? Entonces, el mismo término es para cada término, para Saussure, es como un nudo de una red muy apretada de signos, de paradigmas en realidad, pero que van formando como una especie de red, ¿no? Como esa metáfora visual, digamos, que en realidad para él es como, es casi como una percepción o como una visión posible de la lengua. La lengua es ese paradigma apretado de signos que están almacenados en la mente y que utilizamos para formar sintagmas. ¿Sí? Los tenemos almacenados en la memoria. Por supuesto, ninguno tiene todos los paradigmas posibles, porque ya lo sabemos de la primera clase, que nadie conoce toda la lengua. La lengua está repartida en la masa de los hablantes. Algunos conocen una parte, otros conocen otra. Algunos conocen más, otros conocen menos, pero la suma da la lengua. Con los paradigmas pasa lo mismo. Yo puedo formar sinónimos o muchas palabras, por ahí alguno de ustedes puede agregar a un sinónimo que yo no conozco, o yo puedo decirle sinónimos que ustedes no conocen. Y así se forman los paradigmas. Pero los paradigmas sirven para formar después sintagmas. Porque yo digo el caballo galopa, es un sintagma. Pero ¿qué pasa? Tuve que seleccionar el de un paradigma, caballo de un paradigma y galopa de un paradigma. Y el sintagma tiene reglas de formación que son reglas que podríamos llamar sintagmáticas o sintácticas, ¿no? Que en este caso tiene que haber coincidencia de género, de número, etcétera. Que no puedo decir el caballo galopan o los caballos galopa. Ahí no habría concordancia. O la caballo galopa. No hay concordancia. Solo en determinados casos extremos, como puede ser la poesía, se puede utilizar este tipo de falta de concordancia. Pero el paradigma, el sintagma correcto sería el caballo galopa o los caballos galopan. Pero también podría reemplazar caballo por corcel, ¿no? Dentro del paradigma de sinónimos que mencioné recién y decir el corcel galopa o el equino galopa, ¿sí? Pero también podría cambiar el verbo y en lugar de galopar podría poner otra acción que un caballo puede hacer. El caballo trota, el caballo camina, ¿sí? No, la lengua está formada por paradigmas y gracias a los paradigmas se forman sintagmas, ¿sí? Esto léanlo bien porque hay muchos ejemplos en el material y pueden verlo ahí, digamos, incluso hay ejercicios, ¿sí? En la parte de la guía de actividades hay ejercicios para hacer. Conviene que los hagan esos ejercicios porque les va a servir para entender mejor el sintagma y el paradigma, tal como lo estoy explicando yo ahora con un ejemplo. Pero ahí tienen más ejemplos y además tienen ejercicios para hacer, ¿sí? Un par de ejercicios nada más que están sacados de libros infantiles, ¿no? Están sacados de libros infantiles, es decir, que se hacen en la escuela primaria o incluso antes, ¿sí? Que se trabaja de esa manera para reemplazar un hueco en un sintagma, digamos, un hueco con la palabra que corresponde, ¿sí? Sacada de un paradigma, ¿no? Entonces muestra un paradigma y tienen que, los chicos que tienen que poner la palabra correcta dentro del sintagma, ¿sí? Porque las otras palabras no son correctas. Sí, claro, pero el sintagma también son signos que se relacionan, no palabras, sino signos. Recuerden que las palabras forman parte del habla. Eso es un error también que les puede arruinar una pregunta de parcial, confundir el signo con la palabra. ¿Sí? Tienen que saber bien la definición de cada uno. La palabra pertenece al habla, ¿sí? El signo
pertenecen a la lengua y tienen definiciones completamente distintas. La palabra está hecha de sonido, el signo no. ¿Sí? Entonces, tanto sintagma como paradigma están en la mente, porque están formados por signos. ¿Sí? Están formados por signos y los signos son mentales. Recuerden lo que acabo de decir recién respecto de que todo lo que vimos en la primera clase, respecto de la diferencia entre lengua y habla, tiene una consecuencia después para el resto de los conceptos. Y hay que saber muy bien, entonces, las características de la lengua, porque las características de la lengua se trasladan a los signos. O dicho al revés, los signos tienen la misma características que la lengua. Es decir, son sociales, mentales, estables, etcétera. ¿Sí? Y eso no lo tienen que perder de vista. Todo está correlacionado, porque si no, se confundirían con el signo que se transforma en palabra para poder ser efectivamente proferido, para poder ser dicho. Pero cuando uno dice algo, ya es un fenómeno de habla. Y para Saussure no se estudia el habla, se estudia solo la lengua. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. A partir de ahora, sí vamos a estudiar, tanto en Bakhtin como en Benveniste, vamos a estudiar el habla, ¿sí? Desde un punto de vista distinto al de Saussure, en realidad, complementario u opuesto. En el caso de Bakhtin, opuesto. En el caso de Benveniste, complementario. ¿Sí? Pero para eso tienen que entender perfectamente a Saussure y todos los conceptos porque están todos relacionados. ¿Sí? Y eso es muy importante. Incluso dice Saussure, fíjense, cómo la noción de que un signo depende de los signos que lo rodean, también se da dentro del sintagma. Porque si yo digo, utilizo una palabra como banco, que tiene varios significados distintos, ¿no? Porque banco puede ser un mueble o puede ser una institución financiera, o incluso un accidente geográfico. Si yo digo, voy al banco a cobrar un cheque, bueno, ya sé qué significado de banco estoy utilizando, ¿sí? Es la institución financiera, ¿no? Voy al banco a cobrar un cheque, pero si digo me voy a sentar al banco de la plaza, ya sé que se trata de un mueble, estoy usando otro significado. O sea que el significado de ese signo banco depende de los signos que lo rodean, ¿sí? Entonces ahí también se da esa situación según la cual los signos existen gracias a los otros signos que lo rodean en el sintagma. ¿Sí? Eso es muy interesante para repasar el tema que vimos la clase pasada. ¿Sí? Cómo se aplica también al sintagma. Bueno, ya me falta menos de un minuto. Esta vez prefiero saludarlos y les dejo entonces la tarea de empezar a leer Bakhtin. La primera parte, por lo menos, ¿no? La parte que está dedicada a géneros discursivos. ¿Qué son los géneros discursivos? Porque después, la segunda parte trata más sobre el enunciado, ¿sí? Y eso es mucho más importante todavía. Pero nos va a llevar la otra clase, probablemente. Tenemos que empezar por los géneros discursivos. Concéntrense en esa definición que está dada en la primera página, nada menos, del artículo. Pero es un artículo largo, ¿sí? Que hay que leerlo varias veces para entenderlo del todo. ¿Sí?